Bienvenidos sean una vez más a mi cementerio de cuentos, mis próximos fieles difuntos. Ha pasado tiempo, y es que en mi oficio de ser la muerte, esta pandemia me ha tenido por demás ocupado. Pero me he dado un espacio para venir y contarles una historia terrorífica y por demás macabra. ¿Quieren que les cuente una historia de verdadero horror? De lo que es capaz, de la maldad que puede llegar a ser, a ejecutar un humano. Solo les adelanto que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Que aquellos espíritus, que aquellas entidades poco pueden hacer para provocar traumas e historias como las que le voy a contar. Ella lo conoció, ciertamente. Era un joven atento, amable. Ella, aquella doncella, soñaba con tener una familia, con tener una vida con los hijos, con poder contarles cuentos, con poder llevarlos a los festivales, con tener nietos quizás. En ese amor de hogar, él soñaba como una preciosa doncella que tuviera los dones de una gran cocina, de grandes sabores, que tuviera sueños, pero no tan altos, no mejores de los que él le podía dar. Cayeron yertos en ese amor, en esa paz, en esos dulzores de una relación joven que tuvo una consecuencia, y eso fue un incremento en aquel vientre de aquella doncella. Pronto podrían tener una más abundante familia. Y nació aquel hijo tan anhelado, de ojos preciosos, y aquel padre estaba muy orgulloso, porque había nacido varón como su padre, y podía enseñarle a jugar al fútbol, podría enseñarle todas esas cosas que a él atraían, pudiéndole procurar un mejor hombre que pudiera tener más mujeres de las que él pudiese imaginar. Que con esa recortada mentalidad ya le había truncado varias cosas a aquella doncella. A veces, aquella mujer, hermosa en sus facciones y hermosa dentro, con un carácter amable, lucía moretones púrpura en su piel, en su cara. A veces tenía grandes arañazos y un trato no tan amable de aquel príncipe azul. Ella de pronto sentía que tenía la necesidad de salir, de esconderse, pero quizás aguardaba una esperanza, y era que esa relación pudiera cambiar. Aquel príncipe le pidió perdón no una ni dos, sino muchas veces, diciéndole que podría cambiar. Pero en una relación que iba más a tintes oscuros que a buenos tratos. Aquel joven príncipe de humilde condición no tenía un castillo, no tenía un palacio, no tenía un ejército. Tenía un simple oficio. Intento de ser cocinero, que en aquella región era muy afamada. Un platillo que se hacía
con carne que se hacía con pasta, como una tipo lasaña, de lo cual él podía mantener, pero había algo que a él no le gustaba, y eso era que su doncella, aquella dulce mujer, tenía más capacidades que él. Podía llegar más alto, no solamente conocía los ingredientes, sino conocía qué podría nutrir bien, qué eran los correctos sabores que llevaban los platillos. Y podía ayudar con eso a la gente, algo que a ese esposo no le gustó. De pronto, aquel niño, aquel pequeño, corría y estaba muy emocionado, pues se había anunciado que el vientre de la doncella una vez crecería más. Sí, la familia se agrandaba. Pero desafortunadamente los malos tratos por parte de aquel esposo incrementaron. Aún a pesar que ella estaba encinta. El día llegó y una preciosa niña había florecido en vida. Una niña que era la adoración del hermano y la adoración de la madre. Del padre no tanto, porque él esperaba a otro varón. Así es pues que en ese pesar fueron educados. Ella ya se le veía demacrada. Su familia se lo hacía ver, le hacía comentarios como que algunas cosas no estaban bien. Ella sabía de antemano que tenía que cortar esa relación desde hace mucho, que quizás no había sido buena idea volver a tener otro vástago con aquel hombre. Y cierto día huyó con las pertenencias que pudo agarrar a la casa de sus padres, quienes la recibieron con todas las alegrías y amabilidades del mundo. No tanto como la reacción que tuvo aquel esposo al sentirse burlado, al sentirse que no podía poseer más a aquella mujer que obedecía a todos sus caprichos, a todos sus deseos. Y entonces, en aquel pequeño negocio, empezó a urdir un plan. Las ventas eran pocas. De por sí no era un buen cocinero. Le prestaba poco empeño al arte del buen servir, del buen cocinar. De la mediocridad no pasaba. Y entonces tuvo una idea atroz. La citó. Y con esa magia en su lengua, volvió a tener a aquella doncella. Pero esta vez volvió a separarse. Él no la dejó irse con sus hijos. Algo que le dolió demasiado a aquella doncella. A como pudo, cierto día se puso en condiciones con él para un encuentro. Y entonces fue recibida por la madre de aquel esposo que vivía con el hijo. A veces le ayudaba en el arte oficio de medio servir y medio cocinar las cosas. Pero esa ocasión iba a ser totalmente distinta, porque aquella doncella que entró en aquel lugar no volvería a ver la luz del día. No volvería a aquel lugar de ciencias donde se le enseñaba el noble oficio de nutrir a los demás. Ella quería servir para sanar a las personas. Tenía sueños de llevar a la comida a algo glorioso para poder ocasionar una mejor salud a las personas. Y sus sueños fueron cortados. Fueron cortados con un cuchillo.
el mismo cuchillo que aquel esposo tenía para deshebrar las carnes de los huesos de la res. Aquellos niños, sus propios hijos, el niño de 8 años, la niña ya de 6 años, presenciaban en primera fila los maltratos de aquel esposo a su joven madre. La observaban con un rostro desfigurado. Y llegó un momento culmen en donde aquel horrible hombre, horrible bestia, entró en un frenesí, donde la ahorcó poco a poco, hasta que esa tráquea sonó. La respiración se hacía más y más débil, hasta que los latidos de aquel corazón cesaron. Y entonces, con la ayuda de su madre, procedió a cortar las extremidades, la cabeza, a desmembrar parte por parte. Unas piezas las guardó en la caja de frío. Otras piezas las empezó a cocinar en aquella cruenta y espantosa lasaña. Aquellos pequeños niños vieron todo. La familia de aquella doncella la buscaba de un lado a otro. Fue un solo susurro quien los puso en advertencia de que aquella desaparición tenía un paradero, que era atroz. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos? Es porque es cierto. Un susurro les notificó que aquella doncella seguía en la misma casa, solo que en ollas. La gendarmería llegó. Se hicieron las investigaciones. Y en efecto, encontraron ya no al esposo, sino tan solo a la madre. Examinaron las ollas y constataron los restos humanos cocinados en aquella mortal lasaña. Empezaron a hacer pruebas. No podían reconstruir los hechos. Sin embargo, aquellos niños contaron con exactitud qué era lo que había pasado. Aún contaron que aquella abuela, lejos de ser la más amorosa de todos, había ayudado a aquel hijo a descuartizar a su madre. Aquel hombre, aquella bestia, sigue estando libre. Solo se pudo sentenciar a la madre, a la abuela. Y todos vivieron desgraciados y tristes para siempre. Mujeres, háganle mucho más caso a los actos de un hombre que a sus palabras. Y si estos les inspiran a alejarse y cortar la relación, no duden en hacerlo. Hombres que tiendan a dañar, a destruir y a maltratar más que ser un aporte, maduren y acepten una negativa y sigan su vida. ¿Literatura a recomendar? Pues claro, Crímenes espeluznantes de David García Salinas. Un asomo en la cultura que hay que tener en cuenta sobre el periodismo y la historia. Una crónica narrativa sobre las prisiones
en México. He cambiado un poco las identidades para no caer tanto en lo crudo de esta historia. Pero no sucedió hace mucho tiempo. Esta joven fue asesinada en 2018. Fue cocinada a una forma de un platillo muy local de Taxco, Guerrero. Si quieres conocer la historia auténtica, mándame un correo. Con gusto te daré los detalles. Y nada, nos vemos en la próxima historia.